Eh, Buenas tardes, estamos el día de hoy en la entrevista que vamos a realizar a las compañeras de la Junta Directiva de ASIEBA, la compañera Flor Silva, que es vicepresidenta de la organización, y Omar Muñoz, que es veedora de salud. Este conversatorio que está en entrevista comparte esas dos cualidades, hace parte del curso Globalización, lo público, lo privado y el género, que se está impartiendo en la Escuela Superior de Administración Pública, la EPSA, de aquí de la ciudad de Cali. Entonces, la idea es que esta experiencia académica nos sirva también en lo práctico. Primero que todo, nosotros somos una organización sindical, yo también hago parte de ella, se llama ASIEBA, Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca. Tenemos más de 600 afiliados en el Valle y en este orden de ideas, pues es muy importante lo que se discuta aquí en la Junta, porque de aquí saldrían insumos que pueden reflejar no solamente a los miembros de la Junta, sino a los afiliados, a esa base que puede llegar a más de 600, que llega a más de 600 personas. Entonces, no siendo más, les explico que vamos a hacer una entrevista. Posterior a la entrevista de las dos compañeras haríamos un conversatorio con los presentes. Eh, Queremos abordar este tema el día de hoy, pero también queremos que en futuras sesiones se pueda agendar e incluso proyectar charlas públicas en torno al tema, que la organización sindical y sobre todo la junta directiva se apersone del tema de poderlo abordar en público y incluso pensarse la posible incidencia y participación en actividades como el Día de la Mujer u otras actividades que se realicen en torno a lo que es las reivindicaciones propias de género. Entonces, no siendo más, paso a presentar a las dos maestras de la ciudad de Cali, la compañera Yomar Muñoz y la compañera Flor Cardona, Flor Patricia Silva, perdón. Entonces, le doy la palabra primero a Yomar para que se presente, nos cuente un poco en qué colegio está establecida ella, y después a la compañera Flor Silva. Listo, Yomar, puedes activar tu micrófono, nos cuentas un poco más dónde desarrollas tu labor docente y lo que haces en ASIEBA. Muy buena tarde. Como lo dijo Andrés Palma, soy docente de básica primaria y mi trabajo lo realizo en la institución educativa Pedro Antonio Molina, de los Vencedores. Y en estos momentos estoy también haciendo trabajo sindical con la organización de educadores del Valle del Cauca, ASIEO. Hace aproximadamente, voy a cumplir un año de las labores sindicales. Muy bien, Yomar. La compañera Flor nos cuenta dónde labora, en qué institución educativa. Buenas tardes a todos y todas, compañeras. Mi nombre es Flor Patricia Silva, licenciada en Educación Preescolar, madre de familia. En este momento cumplo funciones sindicales en la Asociación Sindical de Educadores del Valle ASIEBA, en representación de mis compañeros afiliados en el cargo de vicepresidente. Bueno, muy bien, compañeras. Entonces, no siendo más, vamos a intercalar preguntas. Eh, Primero, queremos partir, o nos vamos a centrar en la realidad nacional. En el momento actual, el mundo y el país está atravesado por unas situaciones que han transformado el mundo del trabajo y lo laboral. Hay ciertos oficios y ciertos trabajos que se realizan de manera regularizada, otros que se hacen de manera flexibilizada, sin derechos, sin las garantías que puede tenerse en un trabajo regularizado. Y también hay algo nuevo que se ha llamado la división sexual del trabajo, que es importante como conocer un poco más de eso. Es básicamente cuando a la mujer le toca trabajar el doble porque trabaja en su trabajo oficial y en la casa cuidando el hogar.
Entonces, con base como a esta realidad que nosotros tenemos, que también está permeada por otra realidad social que es el machismo, incluso en Cali el feminicidio, quisiera comenzar haciéndole la primera pregunta a Flor Silva, vicepresidenta de la organización. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles crees tú que son los mayores impedimentos para la realización personal de la mujer en el ámbito del mundo laboral colombiano y de la vida social en general? Bueno, allí toca transversal multidimensionalmente. ¿Cuál sería ese sentir, pues, de desarrollo profesional? Porque damos como a entrever que como que ese desarrollo laboral es solo el trabajo por fuera de casa. Pero las mujeres que no desarrollan una actividad económica por fuera del hogar, perdón, las mujeres que, exacto, sí, las mujeres que no desarrollan una actividad económica por fuera del hogar, sino que se dedican a ser amas de casa, también tienen un aporte económico importante en el sostenimiento de los hogares. Entonces, es como replantear ese tipo de ejercicio. Ahora, me preguntas a mí como mujer, obrera, docente, trabajadora, ¿cuáles dificultades? Obviamente, la doble carga que todavía se puede presentar en muchos hogares. Si bien hemos avanzado en la construcción de hogares, de colaboración, de compromiso por parte de padres, de los mismos hijos y de nosotras las mujeres, sí se hace un poco más pesado el tema de salir a laborar, pero antes de salir a laborar, dejar presupuestado qué se va a hacer en la casa el resto del día, incluso dejar adelantados el almuerzo, los alimentos, los oficios, y estar pensando en eso todo el tiempo en el trabajo. Es norma, es casi que una condición. Si ocurre algún accidente con alguno de tus hijos, a la primera que tratan de ubicar es a la mamá. Entonces estás laborando, pero con un pie en el trabajo, otro piecito en la casa y en la atención de todas las situaciones familiares. Esa situación recrudece aún más cuando es una madre cabeza de hogar, porque tiene la carga económica en pleno, mayoritariamente, y toda la responsabilidad de la atención doméstica. Obviamente son talanqueras para poder potenciarse en el ámbito laboral. No es que no puedas llegar a ser un excelente profesional o dedicarte al 100% a tu trabajo, pero sí es un poco más pesado, sí es un poco más complicado, y obviamente las condiciones familiares también son bastante importantes. ¿Qué tipo de apoyo, qué tipo de círculo de apoyo familiar tú tienes para poder desempeñarte como mujer, como trabajadora y en nuestra condición, además, como sindicalista o activista social? Listo, muy bien, Flor. Doy por entendido que allí ya harías el planteo general de la respuesta, ¿no es cierto? Para partir de lo que ya tú nos has compartido y expresado, poder como hablar con Guiomar un poco más sobre ese papel protagónico que, que tienen las mujeres en la lucha sindical. Esas posiciones que a veces ocupan, ya sean en las centrales obreras, en las juntas directivas de las organizaciones sindicales, incluso uno podría preguntarse en nuestra organización sindical qué papel ocupa la mujer. Por ejemplo, cuáles son
los cargos directivos que se ocupan en la actualidad, qué cargos directivos están en cabeza de mujeres. También cómo la mujer de Asieva participa en la construcción de su organización sindical, cómo, por ejemplo, va a unas elecciones o cómo se inscribe dentro de un listado, como ocurrió en las elecciones pasadas, cómo se inscribe en un listado para participar como miembro de la junta directiva de la organización. Entonces, como con ya esas ideas, quisiera preguntarle a Omar, eh, ¿qué análisis han realizado eh, ustedes o tú en lo personal, que también a veces esos análisis parten más como del ejercicio constante que uno hace en el día a día y en su trabajo? O sea, ¿qué análisis han realizado acerca de la situación actual de la mujer trabajadora y sindicalista en Colombia? Entonces, Omar, te doy la palabra para que nos compartas un poco la respuesta que tú podrías darnos en torno a este tema. Ok, Andrés, pues yo diría que más que un análisis se debería de hacer un trabajo profundo respecto al papel importantísimo que tenemos nosotras las mujeres como forjadoras de transformaciones sociales. En una sociedad como la nuestra, donde ser lideresa, ser sindicalista, es afrontar a un sistema sangriento, un sistema corrupto, en donde esta labor se hace mucho, mucho, mucho más difícil cada día. Cada vez que nosotras denunciamos una vulneración de derechos humanos. Creo yo que en este ámbito de la mujer sindicalista se debe propender, debe promocionar mujeres sindicalistas con conciencia de género y de clase, para entender que este sistema y sus políticas solo se manifiestan a través de las desigualdades sociales. Por lo tanto, nuestro rol en estos escenarios de lucha, además de luchar por nosotras como mujeres, posicionarnos en diferentes ámbitos, es también luchar por el proletariado, por los más vulnerables. Entonces, creo yo que se necesitan espacios de formación, de promoción, de la participación política de la mujer y su incidencia directamente en diferentes tomas de decisiones. Ese sería pues el rol, el papel de nosotras mujeres, mujeres empoderadas de cambios y de luchas. Bueno, muy bien. Yo creo que el tema de la mujer en la organización, y en lo que hemos hablado del ámbito nacional, del ámbito sindical, es fundamental. Pero también el mundo está en constante movimiento y esto es dinámico. Entonces, dentro de ese dinamismo y esas nuevas cosas, pues la organización sindical a la que pertenecemos y el conjunto general de la sociedad colombiana, incluso internacional, yo creo que está también de cara a asumir un doble reto. Un reto que es esta, como llamarlo así, como ponernos al día en torno a las reivindicaciones que se han hecho desde la lucha de género. Pero también tenemos que ponernos al día en torno al reconocimiento de derechos de las personas que se identifican con las nuevas sexualidades, los que no se identifican como eh, sexualmente binarios, o también con la comunidad LGTB. Incluso en el gremio docente, nosotros tenemos personas que están de una u otra forma perteneciendo a esas comunidades y incluso en nuestra organización sindical también. Entonces, quisiera preguntar a partir de esto, le preguntaría a la compañera Flor, ella qué piensa, qué ha pensado la organización o las reflexiones que han avanzado es qué papel podrían jugar las organizaciones sindicales en torno a la promoción de la lucha por la equidad de género.
lo que incluía también las comunidades LGTB. ¿Y qué alcances cree que puede tener esta lucha en nuestro país? Yo creo que esa es una pregunta que parte también mucho de uno como sujeto social y en este caso como sujeto que pertenece a una organización sindical. Entonces, Flor Patricia, te doy la palabra para que nos digas un poco más tú qué piensas en torno a esta pregunta. Gracias, Permita. Bueno, yo pienso que las construcciones de transformación social deben darse, y puedo sonar un poco arcaica, desde la lucha de clases, desde la consecución de equidad en el cubrimiento de los derechos para todas las personas de una sociedad, que hacen pues como el conjunto de una sociedad. Sí creo que es necesario hacer reivindicaciones especiales en el término de reconocimiento y respeto de derechos civiles para las comunidades LGTBIQ, y también para la mujer. Creo que nos falta mucha capacitación y formación en el reconocimiento de cuáles son las debilidades y cuáles son las tecnologías y los elementos de lucha que se han implementado desde los diversos sectores, que en lugar de potenciar una unidad de lucha contra las crisis hegemónicas, ha fragmentado más la consecución de estos objetivos. Creo que no debemos, creo que debemos apoyar todas las formas de lucha que lleven a que logremos objetivos comunes de vida digna. Pero creo que no debemos como, perder el norte, o bueno, el sur, lo diríamos nosotros, de estas luchas. La comunidad de diversidad sexual requiere, como les decía, que les sean dados todos sus derechos de decisión sociales, porque lo biológico y lo determinado, la autodeterminación pasa es por eso, por mi percepción y mi concepto individual de mi sexualidad, de mi carácter político, de mi carácter de interacción con el otro, pero son esos derechos humanos, mentales, básicos, a los que todos debemos apuntalar. Bien la reivindicación de derechos sexuales, bien las reivindicaciones y las luchas justas en el tema de género, nuevas masculinidades, diversidad sexual, todo el respeto que estas comunidades también tener hacia el resto de la población. No sé si de pronto sea clara en lo que quiero expresar en el fondo. Es que para mí todos somos una dificultad, y como tú lo decías, hace parte desde el proceso propio, ¿no? La propia concepción de interrelacionamiento. Entonces, yo creo que las luchas van por esa consecución de derechos básicos fundamentales que me permiten ser total, me permiten ser biológica, socialmente igual, civilmente igual. Bueno, Flor Patricia, si entendí bien, entonces para ti esta lucha, que es la vida constante, es un conjunto entre la lucha por derechos, pero tanto los derechos sexuales como los derechos sociales y podríamos llamar económicos, y la lucha por todo lo que es el conjunto de derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. ¿Es así? Sí, totalmente. Y es lograr una equidad, lograr un bienestar, un mejor estar
para todos y todas, sin distingo de nuestra opción sexual, nuestra praxis política o nuestra ideología política, pero logrando poder superar esa brecha que tenemos económica y de acceso a derechos y servicios entre los trabajadores y gobernantes y los dueños del capital, sin importar, sin distingo de cuáles son nuestras prácticas individuales y nuestros grupos, nuestras colectividades, pero sí reivindicando estos derechos fundamentales, como tú lo recoges. Bueno, esa es mi concepción. Debemos pelearnos una equidad en estos derechos y en el respeto profundo del ejercicio de la libre personalidad. Muy bien, ahí se entendería que no se puede quedar una sola bandera como la única. Bueno, pasando a otra pregunta, quisiera que Yomar nos hable un poco, ella que es educadora, y casualmente el día de hoy nuestras dos entrevistadas son educadoras de niños pequeños, de niños de primaria. Es lo siguiente: el oficio de docente, de maestro, de educador, históricamente, incluso en la actualidad, es ejercido en mayor proporción por mujeres. Hay diferentes estudios, hay diferentes análisis, hay incluso estudios muy bien realizados en los que queda claro que por ser mayoría en el gremio, las mujeres, pues asimismo se le da una impronta propia al ejercicio educativo, una impronta que puede ser la protección, la promoción del cuidado, la identidad con la familia y el hogar. Es decir, de todos modos, el oficio docente, de una u otra forma, tiene una impronta propia de la mujer. Entonces, mi pregunta para Yomar es la siguiente. ¿Cómo cree usted que este talante femenino debe verse reflejado en la SIEVA? O si en este momento lo es, pues también puede comentarnos un poco de esa parte, o por lo menos identificar cómo se ve reflejado ese talante femenino en la organización. Listo, Andrés. Voy a empezar diciendo que nosotras como mujeres tenemos digámoslo así, un poder infinito, tenemos una responsabilidad enorme con estos, como maestras, con estos seres humanos, como transformadoras de esos pensamientos, dejando una huella que vaya más allá del desarrollo de un currículo amañado, contaminado por estas políticas de este sistema neoliberal. Pienso que nuestra postura desde la organización sindical, pertenecientes pues a esta organización sindical, debe ser una postura direccionada hacia una educación, hacia un aprendizaje político, económico, cultural, en el cual nosotros debemos repensarnos para enfrentar una educación cada vez más limitada, más condicionada por el Ministerio de Educación. Y desde nuestra organización sindical debemos tomar los direccionamientos, esos principios con los que nosotros luchamos por un país, por una sociedad en donde impere la justicia social. De ahí creo yo que vuelvo y reitero la importancia de estos espacios de formación política en donde obtengamos herramientas que nos permitan asumir posiciones renovadoras, que sean consecuentes con los horizontes de nuestra organización sindical. Creo yo que a partir de la edad de los niños que nosotros tenemos en nuestras manos, es ir forjando esos pensamientos siempre abiertos, críticos, que eso es lo que muchas veces nos
nos detiene, ¿no? El desarrollo de ese pensamiento en estos seres que tenemos en nuestras manos, el desarrollo de sus habilidades críticas frente a su entorno, a lo que sucede en su vida diaria. Entonces creo yo que en nuestra organización sindical tiene un lema donde dice que nosotros hacemos nuevas prácticas sindicales. Entonces, si nuestra organización tiene ese lema de nuevas prácticas sindicales, es porque de ahí, como pertenecientes a CIEVA, debemos y tenemos el deber de trabajar esas prácticas sindicales con nuestros educandos, forjándoles hacia un pensamiento renovador, hacia una defensa de sus derechos, hacia una defensa de lo propio. Entonces creo yo que de ahí podríamos partir, de ese lema, nuevas prácticas. Gracias. Muy bien. Pero entonces queda claro que la encargada de divulgar esas nuevas prácticas también somos todos, ¿no? Pero en un gremio tan mayoritariamente compuesto por mujeres, la mujer sería la protagonista precisamente de hacer esta práctica, ¿no es cierto? Claro que sí, abanderarnos, como lo dices tú, el magisterio colombiano, la mayoría somos mujeres, madres, luchadoras, dirigentes, entonces de ahí tendría que partir, si somos de ASIEVA es escuela, entonces nosotros somos escuela para esos pequeños, para esos jóvenes, entonces de ahí debe partir la idea de las nuevas prácticas, practiquemos algo diferente, hagamos algo diferente frente a todos estos procesos que actualmente se viven y se seguirán viviendo. Muy bien, bueno, Flor Patricia y Omar, ya llegando como a un punto de nuestra realidad concreta, de lo que se puede hacer en realidad, porque se tiene, por llamarlo así, la capacidad de influir en la toma de decisiones, en la realización de actividades, en la planificación de las mismas actividades. Yo quisiera preguntarle a Flor Patricia Silva, quisiera preguntarle algo que tiene que ver ya con la realidad de la organización, en torno a lo que hemos venido hablando hoy, que es todo este trabajo que se debe dar en torno al género. Y ya queda en manos de ella que me conteste, con la mano puesta en el corazón, esta pregunta. Si a este final de año la organización rindiera un trabajo en torno a lo de género, ¿qué balance crees que tendría que hacer? ¿Qué considera que debería mejorar? ¿Y qué acciones qué acciones propondría para el año siguiente, 2021? Entonces te doy la palabra a Patricia. Bueno, a ver, este año es una vaina totalmente atípica. No estábamos preparados para esto, nadie en el mundo creería yo. Pero creo que en la manera, nos ha sido posible, hemos acompañado a personas que promueven espacios de género desde la Secretaría, incluso en nuestros espacios de formación se abrió el espacio con todo el derecho de las compañeras además para poder hablarnos sobre temas de género y de una construcción. Sin embargo, creo yo que nos falta en un proceso autoformativo como junta y nos falta también en un desarrollo de nuestras bases, porque es que los asuntos de género, nuevas masculinidades y diversidad sexual no pueden concebirse desde la percepción de un solo colectivo. Tiene que ser una construcción conjunta, tiene que ser un reconocimiento desde mis falencias o desde mis potencialidades para poder entrar a una creación o a una deconstrucción más bien de lo que tenemos en nuestro chip interiorizado. Porque es que en el afán por construir desde la visión de género, no podemos atacar ese otro que no piensa como nosotros. Y yo creo que allí es donde radica en gran parte
mucho del abordar este tema en nuestra organización sindical y en todas las organizaciones y procesos sociales, no solo en el ámbito sindical. Es cierto que como mujeres históricamente venimos marcados por una formación cultural patriarcal. Eso es lógico, no conocemos otra manera de interactuar, entonces es por eso que debemos de construir estas viejas historias y empezar a construir nuevos conceptos. Pero también es cierto que mi verdad, la verdad del otro no es la verdad única. Entonces por eso, para hablar de temas, por ejemplo, de feminismo, hay tantas vertientes como religiones, tantas corrientes como ideas políticas. Y no podemos sesgarnos en una sola visión. Incluso mujeres, existimos mujeres que sin pensarnos activistas desde el feminismo somos consideradas como tal por el hecho de vivir unas libertades diferenciales a las que históricamente y culturalmente reconocemos en nuestras historias familiares y sociales. Pero también existen en los colectivos mujeres que a pesar de su discurso de temas fundamentados en el feminismo, son completamente agresoras de mujeres, de hombres y de colectividades que están en un proceso de formación. Entonces, no llegan a construir, a reformar, sino que llegan a destruir para posicionar. Y son conceptos totalmente diferentes. Pero yo creo que en el proceso formativo hemos tenido debilidades este año, pero no, o sea, es una vaina que se salió de nuestro control, pero creo que es también una necesidad sentida, es una situación que hemos evidenciado y eso ya nos da pie a pensarnos en que vamos en el camino de poder tener ese enfoque de género en nuestras propuestas, vamos en el camino de entender las necesidades que tenemos de reestructuración. Y vamos, bueno, si ya emprendimos, si ya empezamos a mirar las falencias, si ya emprendimos a mirar las necesidades, es porque vamos caminando y vamos caminando bien. Cuando uno cree que está absolutamente bien, no encuentra errores alrededor. Pero cuando ya empieza a visibilizar las falencias propias y las de otros, entonces ya se ve esa necesidad de construir en conjunto y pues el llamado es a ese. A repensarnos una escuela de equidad, género, nuevas masculinidades, con un enfoque sororo, solidario y de respeto a las diferentes formas de pensar que se evidencian a grandes luces en nuestra colectividad. Bueno, muy bien, Flor Patricia. Algo que hay que tener en cuenta es que Flor Patricia hablaba de diferentes espacios de formación y los relacionaba con la pandemia, y eso es porque la organización sindical, creo que desde el mes de mayo, estableció o mes de junio, estableció un espacio constante de cada 8 días de formación virtual. Eso es uno de los grandes, por llamarlo así, avances que se logró, y es que se logró un manejo de las nuevas tecnologías y de la virtualidad en este momento de crisis. Bueno, le quiero preguntar a Yomar, ya finalizando la parte de la entrevista, para pasar a una parte más de intercambio con los compañeros presentes, que lo podemos hacer al final de que termine la compañera y que termine la entrevista, solicitando la palabra. Se puede solicitar la palabra por el chat o se puede solicitar la palabra de viva voz, pero eso sí, en orden tendríamos que dar las participaciones que hay. Por cuestiones de tiempo serían por ahí unas 3 participaciones, o depende si nos podemos alargar un poquito más. Pero ya para finalizar quisiera hacerle la siguiente pregunta tanto a Yomar como a Flor Patricia Silva.
Hay algo que son los sueños colectivos. Los sueños colectivos se van forjando por la voluntad de varias personas. Un poco retomando las palabras de Eduardo Galeano, esos sueños colectivos son utopías. Y las utopías sirven para avanzar, para trasegar el camino, para detenerse y tomar aire y volver a avanzar nuevamente, para que el caminar sea una constante. Entonces, teniendo en cuenta esas utopías, esos sueños colectivos, esa posibilidad de avanzar, quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿cuál es la concepción de género que te gustaría promover desde la organización sindical y que obviamente les gustaría que la misma organización promoviera? Entonces, Guiomar, primero. Bueno, Andrés, esa es una pregunta muy propia para dejar en claro pues nuestros puntos de vista como mujeres representantes pues en esta junta directiva que somos la compañera Flor y yo. Pues desde mi punto de vista, creo yo que la concepción de género podría orientarse a través de tres factores, digámoslo así. Uno de esos sería la visualización. ¿Qué quiere decir visualización? Visualización quiere decir mirar, visualizar todas las condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad que nos encontramos en algunos momentos nosotras las mujeres. Cabe anotar que desde nuestra organización sindical se trata, o no, mejor no, se tiene muy en cuenta el respeto hacia nosotras como mujeres. El respeto hacia nosotras, hacia nuestros aportes, hacia el trabajo que hacemos, se valora muchísimo. Creo yo que falta un poquito más de participación de la mujer, no porque se le restrinja ese derecho de participar en una junta directiva, en diferentes procesos y eventos, sino que me parece a mí que es como un miedo, digámoslo así, como una falta de preparación. Lo digo personalmente, lo que yo siento. Una falta de preparación política, porque es que si hablamos de política, entonces, no, a mí usted no me hable de política, que a mí no me gusta eso. Si vamos a enfrentarnos a diferentes procesos políticos, culturales, económicos, tenemos que saber política, tenemos que tener estudios políticos. Entonces me parece a mí que eso hace falta para que nuestras mujeres pertenecientes a nuestra organización sindical se abanderen más y tomen las riendas de todos estos procesos que vivimos. Otro factor es la identificación. ¿Qué hay que identificar? Muchos de esos factores, muchos de los, digámoslo así, de los problemas, de las diferentes ideas que causan desigualdades. Eso creería yo que es muy importante. Identificación. Identifiquemos qué es lo que pasa y así mismo entonces busquemos las soluciones. La solución no es dejar que un grupo se sesgue y entonces con este grupo, como tienen otros ideales, otra concepción de género, otra concepción de feminismo, entonces pues no la vamos con estos, entonces hasta ahí llegamos, no. Es llamarlos y como decía Flor, tener un enfoque de género y construir en conjunto. Eso lo dijo la compañera Flor, construir en conjunto. Otro factor es la planeación. Planear acciones para modificar todas aquellas estructuras que mantienen la desigualdad. Entonces creo yo que esos serían como unos ejes muy importantes, unos factores muy importantes, que es la visualización, la identificación y la planeación. ¿Para qué? Para que de verdad tengamos una perspectiva de género dentro de nuestra organización sindical y se evite todos esos sesgos que hacen que no tengamos, vuelvo y repito, una construcción en conjunto. Gracias, Andrés. Muy bien, Guiomar. Flor Patricia.
Bien, Palmita. Bueno, a ver. Recojo lo que comentaba la compañera Geomar. Eh, Le sumaría al término de promoción y motivación a participar en procesos formativos que reivindiquen desde el reconocimiento la lucha de las mujeres por la conquista de derechos, pero también de las mujeres y de las y los trabajadores. Eh, Creo que soy un poco como, no puede ser recalcitrante porque no lo considero mal, pero sí creo que soy un poco insistente en decir es que debemos ubicar también que nosotros luchamos como obreras y obreros. Claro, las mujeres con una carga adicional, que es el peso histórico de ser mujer, el peso de estar en el hogar, porque seguramente muchos de nuestros compañeros de la junta de directiva se dividen los oficios, o sea, hay una colaboración y una participación en estos quehaceres, pero no es una realidad de todos, de todos los hogares, ni de todas las mujeres. Entonces es pensar que nosotros tenemos un constructo mental diferente, quizás al de muchas compañeras y muchas amas de casa que también son trabajadoras que están por fuera de nuestro espacio. Pero como nosotros somos un sindicato que es además de gremial, también nos juntamos con el sector popular y con las organizaciones sociales, entonces es desde allí donde debemos analizar cuál es en realidad esa situación histórica de la mujer. Entonces deberíamos, creo yo, hacer ese recorrido histórico con visión de género, pero también con la visión de la lucha de clases, motivación a las compañeras a ser parte de estos espacios formativos, pero también de espacios de decisión de poder. Bueno, y que hombres y mujeres hagan parte de esta escuela por igual. También reconocer que aunque el magisterio tiene en su base el mayor número de maestras son mujeres, sí en la representación tenemos un poder, una representación mínima, y dentro del movimiento feminista se pelea por una participación de cuotas. Yo creo que esta ley de cuota femenina no tiene que ser impuesta, tiene que ser, y tampoco ganada o regalada, sino construida. Que si hay 3 mujeres o 5 mujeres o 10 mujeres en una junta directiva, sea por la reivindicación de nuestros derechos como trabajadores y no en atropello, y pues voy a decirlo por el tema del género, de aquellos compañeros que nos antecedieron o que seguramente van a estar después en estos puestos directivos y ser como elementos de juicio negativo y de crítica a procesos que estamos desarrollando y estamos fortaleciendo. Y creo fundamental desarrollar entre nosotros como colectivo de maestros la sororidad. Es fundamental que ese sea un valor y un principio de todos los ejercicios que llevemos a cabo en nuestra organización sindical. Bueno, muchas gracias. Yo, retomando las dos intervenciones, creo que haría una combinación de dos argumentos supremamente centrales. Uno es que es muy vigente la lucha de género en organizaciones sindicales o sociales, como la de Hacienda. Y dos, retomando las palabras de Paulo Freire, pues que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, sino que nos liberamos en comunión o comunidad. Entonces así no es que la mujer se libere sola, el hombre se libere solo, sino que nos liberamos todos en comunión.
Le diría a los compañeros, a los demás compañeros, si tienen un punto de vista, una intervención, algo que quieran compartirnos en este momento, lo hagamos. Es supremamente importante que, pues, que la entrevista de todos modos nos motive como junta también a reflexionar. Igual, yo voy a dos puntos. Primero, este ejercicio no se puede quedar solamente en lo que hagamos hoy, sino que tiene que ir más allá en un ejercicio continuo de formación y discusión sobre el tema, que incluso proyecte espacios públicos. Ejemplo, una de nuestras charlas que la haga la misma junta o de los mismos contenidos que tengamos desde la formación sobre el tema. O dos, que nos demos también la tarea de hacer público artículos sobre esta reflexión que hemos hecho el día de hoy. Entonces, no sé si quiere algún compañero tomar la palabra o plantear alguna idea. O para darle el cierre ya a la sesión del día de hoy. Andrés. Sí, Juan Carlos. No, realmente no tengo ninguna opinión así distinta a las que ha emitido Flor. Me parece que la postura de la compañera, me identifico plenamente con esa postura. Yo creo pues, que finalmente, digamos, la contradicción principal no está entre los hombres y mujeres. Que la mujer sí, no milenariamente, pero sí desde que se inventó la propiedad privada para acá, ha tenido una posición inferior en las distintas sociedades que han habido, sociedades todas patriarcales. Hay que reivindicarlas, digamos, en este momento histórico, pero esa reivindicación no pasa porque, digamos, pisoteen a los otros, eh, sino que tenemos que pelearnos por un tipo de sociedad donde haya un equilibrio entre los géneros, entre las razas, entre las distintas culturas. Creo que es por ahí la línea. No doy ninguna otra opinión. Gracias, Andrés, por invitarnos. Bueno, no, y no solamente eso, sino que la reflexión debe ser continua en el tiempo, sostenerse. Bueno, yo en torno a ese punto, yo iría más allá en torno a lo que planteaba también Giomar. Y yo no me restringiría solo a lo reivindicativo. Y creo yo que ese es un poquito el elemento que tanto Giomar como Flor plantean. Y es que de plano, en ocasiones el discurso, por ejemplo, hay una señora que se llama Nancy Fraser. Nancy Fraser plantea que una de las quejas que tiene el análisis de género, y sobre todo luego de que el neoliberalismo se ancla dentro de lo que se llama el feminismo de segunda ola, y es que revitúa solamente el tema de lo cultural y lo reivindicativo y deja de lado, en cierto sentido, el tema de lo económico. Y me parece a mí que ese el otro elemento que tenía que agregar dentro de lo que plantea Juan Carlos y que aportaron tanto Giomar como Flor. Y es que otro de los puntos importantes a los cuales tiene que apuntar cualquier tipo de proyecto de género y diversidad dentro de la asociación es también al marco de la... Sí, Cristian, perdimos la señal tuya. ¿Nos escuchas? ¿Sí me escuchan? Ya, ¿Sí? Ya volvió. Entonces es eso, o sea, simplemente, como les digo, para mí el tema no recae solo en el tema reivindicativo, sino que también recae en el tema de la crítica al modelo. Y la crítica al modelo está sustentada dentro del marco patriarcal. Y es extraño que todas las disputas de género recaigan solamente en la reivindicación y dejen de plano, como bien observaban las compañeras, el tema de la desigualdad económica. Ese tema es un tema para mí fundamental y que también tiene que estar dentro de cualquier tipo de agenda que se quiera fundamentar como trabajo dentro de la asociación. Muy bien. Yo había hablado de 3 intervenciones. No sé, otro compañero que tenga forma de hacer alguna. No sé si Afrani esté conectado, que él también ha trabajado el tema. Me gustaría escuchar algo de él.
Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Fran. Sí, escuchamos bien. Bueno, qué pena haber llegado tarde, pero se me pasó el tiempo en la calle y bueno, pero ya llegué. No, Tranquilo. estaba escuchando muy atento a las dos compañeras, también a los dos compañeros. Eh, y Flor dijo una parte que es interesante, que es que existen tantos movimientos feministas, pero como partidos políticos, y uno encuentra a veces uno encuentra en esos círculos que pareciera que en algunos grupos odiaran el hecho de uno ser hombre. Entonces pienso, ahí ya lo amarro con un poquitico, trato de entender al compañero Cristian, que parece raro que pasara eso, ¿no? De que se habla de reivindicaciones, pero existen como muchos modelos, muchas formas y realmente uno a veces, nosotros, yo como hombre, pues, he ido a cualquier cantidad de reuniones y a veces pareciera como que si la forma de hablar, mejor dicho, eso nos va a tocar formarnos bastante hombre y mujer al mismo tiempo porque la verdad a veces uno no sabe uno si tal término llegan y cogen y le caen a uno, pero es duro. Entonces yo veo que como que a veces algunos grupos o algunas orientaciones se van dando más como a la separación total, pues, de los géneros. Eh, Simplemente como hasta ahí. Me gusta esta serie de temas y ojalá pudiéramos hacerlo un poquitico, pero no así como me ha tocado en algunos grupos que lo hablan tan apasionadamente que uno a veces como que será que sí, será que no. Pasó ahorita en esto de lo de la minga, que llegaron un grupo de compañeras feministas y alguien dijo un chiste por allá, no sé si era un chiste, no lo alcancé a escuchar bien, pero eso de ahí se pegaron y alma mía, casi termina la reunión. Eso, incluso mi hija me dice, lo que pasa es que papá, hay algunos que son las feminazis. O sea, que lo ven es así, pues, blanco o negro. Entonces a mí me parece que esto hay que seguir hablándolo y es un proceso, pues, educativo, reeducativo entre los hombres y las mujeres. Y asumiendo unas posturas, pues, no así como he visto algunos grupos que son, rayan en que pareciera que odiaran a los hombres. Dejo hasta ahí, pero un Muy bien, excelente tema. compañero. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido un excelente ejercicio. También para responderle a Franio, creo que tenemos suficientes elementos para mantener un proceso sostenido, para seguir formándonos sobre este tema y seguir hablando de él. No es sino que organicemos la agenda. A nivel personal, yo puedo comprometerme a seguir dando elementos sobre el tema y organizar algún tipo de temáticas que tengan todo un proceso de desarrollo en torno al tema. Eh, no siendo más, agradezco la participación de todos. Voy a terminar ya. ¿Listo? Muchas gracias.